Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Como les había mencionado, creo yo, la sesión de clase anterior, que fue la del lunes, la idea en estas clases que nos quedan es abordar con cierto nivel de profundidad, perdón, hasta donde lleguemos, sobre problemas que involucren estos objetos geométricos que hemos estado presentando hasta ahora en las últimas sesiones. Me refiero particularmente a los conceptos de recta y de plano en el espacio. Y fundamentalmente quiero que abordemos las herramientas del álgebra lineal que se utilizan para resolver esas problemáticas. Y entonces nuestro eje orientador de la sesión de hoy, que de alguna manera va a ser un trabajo conjunto, es decir, más que yo explique, lo que vamos a hacer es tratar de entre todos ir identificando las estrategias para resolver ese problema. Entonces, de alguna manera, la idea es que aquí haya como una especie de discusión, de aportes, tanto de ustedes como míos, para ir delineando la manera de resolver ese problema. La idea es, y espero que ustedes puedan como proyectar la imagen gráfica de la situación que se está planteando. La idea es que yo tengo dos planos y la notación que se utiliza comúnmente en los textos para denotar planos es utilizando este símbolo pi. Entonces, cuando uno habla de un plano, uno habla, por ejemplo, del plano pi1, que es un plano con ciertas características, y el plano pi2. De alguna forma es como enumerar los planos que están en juego dentro de la situación. Entonces, yo tengo dos planos ahí. Y sobre cada uno de esos planos, yo tengo cierta información. Por ejemplo, del primer plano, yo conozco 3 puntos. 3 puntos que esperaría yo que fuera bastante evidente, o mejor dicho, que ustedes comprobaran que efectivamente no son colineales. Porque recuerden que para que 3 puntos determinen un plano, es necesario que los 3 puntos sean no colineales. Si los puntos fueran colineales, el proceso que les acababa de mostrar la clase anterior no nos llevaría a ningún lado. No me daría una ecuación en el sentido en que la necesito. Entonces, eso conozco yo del primer plano. Y del segundo plano, yo conozco otra información. Del segundo plano, yo conozco su vector normal y conozco un punto por el que pasa el plano. Entonces, no olvidemos que el vector normal es un vector que es perpendicular a dos vectores que se pueden construir dentro del plano. Y entonces aquí ni siquiera hay que calcularlo. Aquí el problema ya me da cuál es ese vector normal. Y aparte de eso, me da un punto por el que pasa el correspondiente plano. A partir de esa información, nosotros queremos responder 3 preguntas.
La primera, que es de alguna manera la evidente en este momento, es yo quiero conocer o calcular la ecuación de cada uno de esos planos, teniendo en cuenta la fórmula o procedimiento que presentamos la clase anterior. Y a partir de esa ecuación o de esas ecuaciones, yo quiero determinar si un punto específico está o no está en alguno de esos planos. Entonces, la idea es que las ecuaciones de los planos que yo estoy calculando me permitan dar respuesta a esa pregunta, de si el punto está o no está en cualquiera de esos dos planos o en alguno de esos dos planos. Entonces, tenemos que revisar cómo, a partir de las ecuaciones, podemos dar respuesta a esa pregunta. Y la tercera pregunta, que es una de las más fuertes que tiene esta teoría, es determinar si dos planos se intersecan o no. Cuando hablo de que dos puntos o dos planos se intersectan, ahí pongo intersecan porque creo que intersectar no es un verbo aceptado por Word. Cuando yo hablo de que dos planos se intersecten, de lo que estoy hablando es que se crucen, por decirlo de alguna forma, que se toquen en algún o algunos puntos. Y entonces la idea es que a partir de las ecuaciones de los planos, yo pudiera dar respuesta a esa pregunta. Y también, en caso de que se intersecten, encontrar cuáles son los puntos de intersección. Si es claro el planteamiento del problema, sí me estoy haciendo entender. Sí, señor. Entonces vamos a hacer este ejercicio, digamos que sistemático. Vamos a ir paso por paso. Entonces, lo primero que vamos a responder es la pregunta A. Entonces, yo quiero que ustedes se tomen 5, 6 minutos para que me encuentren la ecuación de esos dos planos a partir de la información que aparece ahí. Y una vez tengamos esas ecuaciones, entramos a discutir cómo utilizarlas para responder las preguntas que vienen. ¿Listo? Yo le pregunto a alguien al azar, en 5 o 6 minutos, cuáles fueron las ecuaciones de esos planos. ¿Listo?
¿Listo? Ah, yo todavía no, pero ya casi. Qué pena. Listo, pues. Bueno, entonces esperemos, o sea, avanzaremos a su ritmo, mejor dicho. Se discutirá del problema lo que alcancemos a discutir de acuerdo a su ritmo de trabajo. Entonces, 2 minutos más para ver si todos me encuentran o me calculan la ecuación de esos dos planos. ¿Cuál de las dos, María Paula? Porque son dos ecuaciones, ¿no? Que son dos planos. ¿Esa cuál sería, María Paula? ¿La del plano pi 1 o la del plano pi 2? Ah, no, espérate, profe, porque creo que calculé una. Creo que sí, la de Ya, Pido, sí. esa es la de pi 2, que es la más rápida de las dos. Aunque hay unos más metidos ahí, ¿no? O sea, volvamos al ejemplo anterior. Cuando uno hace el producto punto en la izquierda, pues eso es primero por primero más segundo por segundo. O sea, el producto punto no da vectores. El producto punto da una sola expresión. Que eso va con más o con menos, pues de acuerdo a la estructura de ese producto punto. ¿Sí es claro eso, María Paula? Sí, señor. Lo voy a poner aquí abajo. Pi 2. La ecuación, según María Paula, sería entonces, supongo yo que las comas son más, 2x más y más 3z igual a 11. ¿Todos estaríamos de acuerdo con esa ecuación? ¿O no? Sí, señor. Pero me sigue faltando la de pi 1, que esa es la más construida, ¿no? Porque pi 1 toca calcularle el vector normal a partir de los dos vectores que uno construye y luego aplicar la fórmula. Es decir, la diferencia entre el plano pi 1 y pi 2 desde el punto de vista operativo es que en el plano pi 1 toca encontrar el vector normal. Ahí no me lo dan de manera explícita. Y ahí es donde entra con fuerza precisamente ese producto cruz que mencionábamos en la clase anterior.
Profe, ya tengo la ecuación de pi1. Regálamela, por favor. Me da menos 6x ¿Sí? menos 3y Sí, menos 3z sí. igual a menos 12. Quiero hacer algunos comentarios con respecto a este proceso. Uno puede llegar a verificar si la ecuación del plano de este primero dio bien simplemente mirando los tres puntos. Es decir, verificando que los tres puntos efectivamente estén en este plano. ¿Cómo verifica uno si un punto está o no está en un plano? Pues a partir de la ecuación. Uno reemplaza el punto en la ecuación y lo del lado izquierdo le tiene que dar igual a lo del lado derecho. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que si reemplazo 1, 4 menos 2, aquí me daría menos 6 menos 12, que eso es menos 18, y aquí daría menos 3 por menos 2, que sería más 6, menos 18 más 6 daría menos 12. Entonces, este punto estaría, este punto 200, menos 6 por 2 da menos 12, y todo lo demás va a dar 0, entonces esto da menos 12, y el punto 1, 1, al reemplazarlo, me da menos 6, menos 3, menos 9, menos 3, menos 12. Entonces, los tres puntos que se proponían efectivamente están en la ecuación, por lo tanto, esta sí sería la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos. Es un esquema que ustedes pueden utilizar para verificar el cálculo de la ecuación de un plano a partir de los tres puntos originales que me están dando. ¿Sí estamos de acuerdo con esas ecuaciones? ¿Todos? Sí, señor. Entonces miren que lo que acabo de decir responde la pregunta de este problema. Porque entonces, si yo quiero verificar que este otro punto está en alguno de los planos, pues lo que tengo que verificar es si satisface alguna de las ecuaciones. Es decir, para ver si este punto está en este plano, lo que tengo que hacer es reemplazar el punto en esta ecuación. Y si me satisface la ecuación, efectivamente el punto estaría en el plano. Lo mismo para verificar si este punto está en este segundo plano de acá, pues lo que tengo que hacer es reemplazar el punto en la correspondiente ecuación. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, rápidamente, ¿cuál sería la respuesta? Ese punto en particular, ¿está en alguno de los dos planos o no está en ninguno? En pi1 no está, profe. Da menos 24. Listo. O sea, la izquierda da menos 24, no sería igual al menos 12 que necesitamos. Listo. Entonces voy a reemplazar. Entonces, voy a escribirlo para que quede como totalmente claro. Al reemplazar el punto en el plano, pi1, ya me voy acá, pues me quedaría esto. Me quedaría que a X lo reemplazo por 1, a Y lo reemplazo por 2, y a Z lo reemplazo por 4, y tú me dices que esto de la izquierda me da menos 24, menos 6, menos 6, 12, menos 24. Sí. Entonces, esto daría menos 24 igual a menos 12. Y esto es lo que nosotros llamamos una inconsistencia. Entonces, esto es una inconsistencia. Cuando me da inconsistencia, significa
el punto no está en Pi 1. La manera larga de escribirlo, claro está. Prácticamente lo que uno dice es, uno reemplaza y si le da diferente, pues entonces el punto no está. Pero me gusta a mí escribir las vainas de una manera relativamente formalizada. Bien, ¿qué me dicen con respecto a Pi 2? ¿Este punto estará en Pi 2? Profe, tampoco está. A mí me da 16. Listo. Entonces voy a escribirlo así, bajo el mismo análisis, podemos decir que tampoco está en Pi 2. Es decir, bajo el mismo análisis es que reemplazamos en la ecuación de Pi 2 y pues no lo satisface. Cuando reemplazo en Pi 2, tú me decías que cuánto daba, 2 más 4, 6 más 12, 18. ¿Tengo bien mis cuentas? 18. Entonces tampoco. Entonces miren cómo la ecuación del plano nos permite decir quién está y quién no está en el correspondiente plano. De la misma forma que la recta, solo que aquí es incluso más sencillo. El hecho de que estas ecuaciones no tengan ese parámetro t, me permite simplemente reemplazar y no tengo que hacer el despeje del parámetro que hacíamos en las ecuaciones paramétricas de la recta. Esa es, digamos que de alguna forma, una ventaja operativa de estas ecuaciones de los planos. Entonces, A y D, digamos que son o surgen de manera natural, a partir del análisis de los planteamientos que hemos hecho hasta ahora. Tal vez el numeral C es el que uno dice, de pronto, o de pronto algunos de ustedes ya le vieron la idea, es el que uno dice que no es tan evidente qué es lo que habría que hacerse. Digamos que esa palabra intersecar o intersección muchas veces no es tan clara desde el punto de vista matemático. Me refiero a intersecar a partir de ecuaciones. No hablo del símbolo de intersección, ese de la U al revés de la teoría de conjuntos, sino me refiero a que yo tengo dos objetos geométricos, quiero saber si se intersecan o no. Es decir, si tienen puntos en común o no tienen puntos en común, y determinar naturalmente esos puntos en común. Para esta pregunta, el análisis es relativamente sencillo. Relativamente sencillo. Lo que puede llegar a ser un poco complejo es la parte operativa. Voy a tratar de seguir el discurso argumentativo y ustedes me dicen si lo siguen o no lo siguen. Para ver si dos planos se intersectan, es lo mismo que decir que los dos planos tienen puntos en común. Es decir, que esta ecuación tiene puntos que también tiene esta ecuación de acá. Ahora, esta ecuación es una ecuación lineal. Eso lo habíamos alcanzado a presentar en la clase pasada. Es una ecuación lineal de 3 variables. Y esta también es una ecuación lineal de 3 variables. Es decir, que entre estas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones lineales. En ese sentido, yo puedo decir que los planos se intersecan si el sistema de ecuaciones lineales corresponde a las ecuaciones de los dos planos tiene solución. Entonces, de alguna forma, la pregunta de si los dos planos se intersecan, ¿es que lo intersectan? Pues que ese creo que es como, miren que apenas lo pongo, se me pone rojito. Voy a escribir intersectan. Escribirlo así porque intersecan suena raro para mí. Les estaba diciendo que
El problema de determinar si dos planos se intersectan o no es un problema que se reduce a determinar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Si el sistema tiene solución, significa que los puntos se intersectan, perdón, que los planos se intersectan, y al solucionar el sistema, encontramos los puntos de intersección. Es decir, ¿qué es un punto de intersección? Es un punto que satisfaga tanto esta ecuación como esta ecuación. Entonces, si yo resuelvo el sistema, yo encuentro los puntos de intersección. Si obviamente el sistema no tiene solución, que eso es una posibilidad, si el sistema no tiene solución, entonces, pues no van a haber puntos de intersección entre los dos planos. ¿Sí fue claro mi discurso? ¿Sí fue clara mi argumentación? ¿Qué pasó? No escuché qué Sí, dije. sí, señor. Entonces miren cómo aquí entra con fuerza la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. En un problema geométrico, en un problema que parecía, digamos que aislado de esa teoría. Es decir, ¿hace cuánto vimos sistemas de ecuaciones lineales? Hacía rato que no solucionábamos un sistema, eso lo hicimos durante todo el primer corte y prácticamente desde ese entonces dejamos de solucionar sistemas, pero ahora volvemos a retomar esa teoría para encontrar intersecciones entre planos, lo cual es un problema geométrico bastante interesante y con bastante utilidad. Cuando uno piensa en los planos como objetos geométricos en el espacio, determinar si estos se intersectan o no y en dónde se intersectan, representa, digamos que la solución a muchas situaciones de la geometría. Encontrar puntos de intersección, de hecho, en general, no lo hemos hecho con rectas, porque ese ejercicio sí es más complicado. Vamos a ver si de pronto eso lo retomamos la próxima clase, si nos da el tiempo. Cómo encontrar intersecciones entre rectas en el espacio, a partir de las ecuaciones paramétricas. Pero en general, encontrar puntos de intersección de objetos geométricos es un ejercicio cliché dentro de las aplicaciones, en este caso, del álgebra lineal. Entonces, ¿qué es lo que falta para dar respuesta a esa pregunta? Y vamos a ver que la respuesta va a ser interesante. Nos falta solucionar el sistema. Este es un sistema de 2 por 3. Tiene 2 ecuaciones y tiene 3 variables. Es decir, no es un sistema brutalmente extenso. Nosotros debemos encontrar la solución de ese sistema. Y en este momento, lo único que se me viene a la cabeza para solucionar ese sistema de toda la teoría que hemos desarrollado es Gauss-Jordan. Ni la regla de Kramer va a aplicar acá, porque la regla de Kramer es solo para sistemas cuadrados. Ni el método de la inversa va a aplicar acá, porque el método de la inversa es solo para sistemas cuadrados. Aquí obligatoriamente toca aplicar Gauss-Jordan para encontrar la solución de ese sistema. Entonces, por favor, quiero que hagan el ejercicio de solucionar el sistema y que me digan cuál es la solución. Y entramos a discutir esa solución en detalle. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo? Profe, una preguntita. ¿No se podría aplicar eliminación? No. Y al obtener la eliminación, ¿me puedes dar la solución?
sea, aquí lo que me importa es solucionar. Por eso les digo, a mí lo único que se me ocurre en este momento es Gauss-Jordan. Si ustedes tienen otra forma de solucionar ese sistema, que no sea Gauss-Jordan, pero ojo lo que les digo, solucionarlo. Es decir, que me digan, mire, las soluciones son estas. Pues apliquen el método que consideren pertinente. Pero a mí se me ocurre en este momento Gauss-Jordan. Si ustedes tienen otra, pues intenten a ver si esa les va a dar las soluciones, como lo hace Gauss-Jordan. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ahí en la segunda ecuación es 2x más y más 3z, ¿verdad? Sí, lo escribí mal. Excúsame. Lo escribí mal desde el principio. Desde el principio lo escribí mal. Aquí era 3Z. Pues sí, obviamente aquí es 3Z. Muchas gracias por la corrección.
¿Listo? ¿Tuvieron problemas solucionando ese sistema? ¿Siguen ahí? Profe, regálame 2 minuticos. 2 minutos. Pues yo la verdad lo intenté hacer por eliminación, pero no me dio, profe. Y por eso es que yo sugiero Gauss Jordan. Sí. Bueno, niños. ¿Listo? O se les olvidó cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Pues, profe, yo lo solucioné, pero la verdad no estoy segura. Te voy a preguntar solo lo siguiente. Profe, qué pena. Dime. Pues mire que, o sea, a mí, por ejemplo, cuando lo hice por eliminación, la Z me dio 21 sextos, que son 3.5. Pero entonces, como ya, digamos, me quedan las variables de X y Y, yo creo que tiene, y como solamente tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, entonces tendría múltiples soluciones, pero con la Z en 3.5. Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Es decir, es muy posible que algo tenga infinitas soluciones, pero que uno de los valores esté fijo. Eso no quita que las otras dos tomen valores infinitos. Eso es una posibilidad, pero tendríamos que ir a mirar cuidadosamente la solución. Pero hay una afirmación o sea, hay una afirmación de las que planteas que pues, me parece aquí que es muy relevante. Ese sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí estamos todos de acuerdo con eso? Sí, señor. O sea, mejor dicho, lo único que no puede tener, obviamente, es única solución. Porque si ustedes recuerdan bien, y por eso es que yo insisto tanto con Gauss-Jordan, muchas veces siento que hay cierta resistencia a utilizar ese método. No sé si les parece muy complejo o les parece muy poco efectivo, pero es que es Gauss-Jordan precisamente la que discrimina y discierne el tipo de solución que se produce. Cuando uno aplica Gauss-Jordan acá, es a partir de
los criterios que hemos discutido, es evidente que ese sistema no puede tener única solución. Porque, pues para que tuviera única solución, todas las columnas deberían tener pivote. Y si solo hay dos ecuaciones, pues máximo hay dos pivotes. Entonces, si máximo hay dos pivotes, pues no puede haber todas las columnas, que son tres, teniendo pivote en ese caso. Entonces, el sistema no tiene única solución, lo cual desde el punto de vista geométrico tiene todo el sentido. Si yo tengo dos planos y los dibujo, difícilmente dos planos se van a intersectar exactamente en un punto. Entonces, las dos posibilidades que siempre le quedan a estos dos planos es que tengan infinitas o que no tengan solución. Entonces, si se intersectan en infinitos puntos esos planos. Esa parte, digamos, que se hace relativamente evidente. La parte específica de cuáles son los puntos es la interesante. Entonces voy a hacerlo. Así no les guste, voy a hacerlo con Gauss-Jordan. Para que veamos que esta es la parte interesante. A ver si me alcanza el tiempo. Exponer hoy. Yo esperaría que no fuera tan complejo. Tan complejo de solucionar con Gauss-Jordan. Me quedan los cochetes re feos, pero bueno. Entonces lo que viene. Bueno, no voy a empezar a escribir cuáles son las operaciones. Ustedes podrán, voy a escribir solo como la secuencia de resolución. Entonces, los corchetes me quedaron, estos no son los corchetes de matriz, obviamente. Aquí dividiría por menos 6, entonces daría 1, daría un medio también, daría 2, así alcanzo. Ahora lo que vendría sería, ponerlo así en esta secuencia, ustedes saben que se lee de izquierda a derecha y hacia abajo, para que no nos perdamos. Menos 2, entonces aquí da 0, aquí daría menos 2, es menos 2, ¿cierto? Menos 2 por F1 más F2, menos 2 por un medio da menos 1, más 1 aquí también daría 0, y aquí sería menos 2 por un medio, sería menos 1, más 3, aquí me daría 2, y menos 2 por 2 daría menos 4, más 11 daría 7. Y divido por un medio, y ya miren que en Gauss-Jordan salía en 4 pasos. 4 pasos. Aquí sería 1 dividiendo por 2, y aquí sería 7 medios. 7 medios. Bien. Entonces quiero que miren la idea. Ah, bueno, no, me falta el último paso porque ese tiene que quedar 0. Entonces rápidamente lo multiplicaría por un medio, perdón, por menos un medio la tercera fila. Entonces este quedaría igual, este quedaría 0, y menos un medio por 7 medios sería menos 7 cuartos, y menos 7 cuartos más 2, que sería 8 cuartos, esto daría un cuarto. Y ahora sí me quedo solución. Eso es Gauss-Jordan. Eso es Gauss-Jordan. Miren cuánto me demoré, un minuto. Un minuto solucionando ese sistema. Entonces, miremos rápidamente el tipo de solución. Claramente tiene infinitas soluciones. No todas las columnas tienen pivote. Pivote es este. Y pivote es este. Entonces, tiene infinitas soluciones. Y yo les decía a ustedes que cuando uno tiene infinitas soluciones, uno hace lo siguiente. Entonces, miren la idea. Tengo X más un medio de Y igual a un cuarto. Y como había dicho el compañero, eso es lo que sale de la última ecuación. Y como había dicho el compañero, Z es igual a 3 medios.
Entonces yo siempre les digo, traten de despejar todo en términos de las variables que no tienen pivote. Entonces yo cojo este y me queda menos 1/2 de y más 1/4. Aquí despejé x en términos de esto, z en términos de esto, y y, pues y no tiene ningún valor específico. Y vale cualquier cosa. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, señor. Aquí viene la parte interesante con la que cierro. Entonces, puedo escribir esto de la siguiente forma. Si yo cambio la letra, a ver, X vale esto, Y vale pues cualquier cosa. Es libre, por decirlo de alguna manera. Este es un truco. La variable que queda libre, pues simplemente se escribe ella igual a ella misma. Es decir, ella puede tomar el valor que quiera. Y igual a y. Entonces, miren cuando escribo esto como una ecuación, lo que queda. X, Y, Z es igual. Lo vamos a revisar con más detalle en la próxima clase. Entonces, la primera componente es igual a la primera componente. La segunda componente es igual a esto. Y la tercera componente es igual a esto. Esta es la parte realmente interesante. Como les digo, eso quisiera revisarlo en detalle. Pero lo que estoy diciendo es, X es igual a esto. Y, pues Y es igual a sí mismo porque Y no tiene pivote, entonces no está igualado a nadie. Y Z vale 3/2. Esta ecuación, tal y como se ve ahí, no pareciera decir gran cosa. Pero si yo le cambio el nombre a la variable Y al lado derecho, es 1/4, y le pongo la letra T, esta es la ecuación paramétrica de una recta. Como les digo, ese proceso lo vamos a revisar con más detalle en la próxima clase. En revisar cómo determinar la solución. Esto es como el abrebocas a esa idea. Pero lo cierto es que cuando uno soluciona el sistema y lo reescribe utilizando estas ideas, lo que queda acá es la ecuación paramétrica de una recta. Y eso tiene todo el sentido desde el punto de vista geométrico. Porque si yo tengo dos planos que se intersectan, la intersección de esos dos planos debe dar una línea recta. Ustedes hagan el dibujo, cojan dos planos, intersectenlos, la intersección entre esos dos planos, si se intersectan, tiene que ser una recta. Y esto que hemos encontrado acá es la ecuación paramétrica de la recta que corresponde a la intersección. Esta es la parte realmente interesante de todo este problema. Cómo a partir de la ecuación de los planos, yo puedo determinar la ecuación de la recta que aparece en la correspondiente intersección. ¿Sí es más o menos clara la idea? La próxima clase vamos a profundizar con más ejemplos. Pero ¿sí es clara la idea? Sí, señor. Entonces, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima clase del lunes, que en teoría debería ser la última, para profundizar en estos y otros aspectos de la relación entre rectas y planos. ¿Listo?